Detrás de nuestro programa que habla, que busca estos personajes que trascienden en el mundo del deporte. Tú eres uno de los deportistas que está vinculado a las carreras de obstáculos y que vienes compitiendo recientemente en los Estados Unidos. Estuviste en un mundial de OCR, de carreras de obstáculos, y después, pocos días después, en los mismos Estados Unidos, participaste en otro evento donde volviste a destacar y que te valió para llegar, para clasificar a una nueva cita, a un nuevo campeonato del mundo. Así que gracias, Fernando, una vez más. Ya hemos conversado contigo algunas veces, anteriormente también en la radio, así que te quiero dar las gracias y cuéntanos. Empecemos por ahí, ¿qué vienes haciendo en los Estados Unidos, tanto en el campeonato mundial y después también en la otra carrera que te dio boleto nuevamente a otros dos mundiales de esta tu disciplina? Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Freddy? Muchísimas gracias por el espacio. Para mí siempre es un gusto poder compartir contigo. Tú eres una de las personas que siempre nos ha abierto la puerta y ha ayudado a difundir mucho este deporte, que es lo que nosotros siempre queremos. Con respecto a lo que a lo que me preguntabas acerca de la participación, sí, el 24 de septiembre que pasó, estuve compitiendo en el Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos y me logré ubicar, me logré posicionar en el top 10 de la categoría élite masculino. Entonces sigue siendo un logro importante para mí. Volvemos a mantener la posición del año pasado. Respecto a algunos detalles que hay que mejorar, pero así son estas carreras. Uno se prepara todo el año con miras a una sola carrera y a tratar de hacer el mejor esfuerzo posible, y, y seguimos con el sueño intacto de traer el próximo año el campeonato mundial al Ecuador. Entonces fue en un terreno muy chévere, en una montaña del estado de Vermont que se llama Stratton, en donde hubo muchísimos competidores muy fuertes. Entonces para mí es un gusto poder estar compitiendo al mismo nivel que los competidores europeos, norteamericanos. Entonces fue muy bonita la experiencia de este mundial con respecto al anterior, porque a pesar de que, digamos, en los papeles no se nota una mejoría con respecto a la décima posición que volví a obtener, yo noté, y es algo que solo pude ver digamos, en el ruedo, en las canchas, que mi nivel se ha mejorado mucho con respecto al año anterior. Ya, digamos, el día de la carrera es una cosa muy puntual. Son detalles que te pueden costar la carrera. Entonces tiene que ser una carrera perfecta si quieres ser campeón mundial. Entonces este año no fue de esa manera, pero estoy notando un incremento cada vez mejor, más progresivo de todo el trabajo que venimos realizando. Entonces estoy muy contento, y este campeonato me ha dejado muchísima ilusión con respecto a lo que se viene. Fernando, ¿qué abarca una carrera de este tipo? Es decir, tuvieron, me parece que 15 kilómetros más o menos de recorrido, y durante todo este trayecto van sorteando todos estos obstáculos. ¿Cuántos obstáculos hay en todo este recorrido? Háblanos un poco de esta serie de obstáculos, y supongo que unos obstáculos son más difíciles que otros. Para unos te preparas con cierta particularidad, hay otros que seguramente te salen mucho más naturales. ¿Cómo es esto de poder pasar o poder superar toda esta competencia en lo que tienen, por ejemplo, un campeonato del mundo? Así es. Bueno, como tú bien nos mencionaste, este campeonato mundial tuvo 15 kilómetros de recorrido, con un desnivel positivo de más o menos 1300 metros. Y dentro de este recorrido, alrededor de 30 obstáculos divididos básicamente son obstáculos de agilidad, de carga o de técnica. Entonces tenemos cosas como saltar muros, trepar paredes. Digamos, esos son como los más sencillos, que son como para entorpecer un poco el ritmo de la carrera. Después tenemos los de carga, que son, por ejemplo, tenemos
cosas como mochilas de arena o fundas con arena, entonces uno tiene que ir cargando eso en diferentes partes del recorrido. Y después también tenemos los de técnica, los de agilidad, que son básicamente suspensión. Entonces, donde tú empiezas colgado de una parte del circuito, una parte del obstáculo, y tienes que pasar colgado, suspendido, sin tocar el suelo, a la otra parte del obstáculo, la parte final. Entonces, en esta parte, pues, hay ciertos obstáculos que te permiten usar manos y piernas, y otras que solo puedes cruzar las manos. Entonces, ahí hay una variedad súper súper entretenida de los obstáculos porque, por ejemplo, hay obstáculos que son muy altos, entonces puedes fácilmente como volar entre las sujeciones que te permite el obstáculo, y otros que son en cambio máximo a 1 metro de altura, entonces donde uno se tiene que como recoger y pasar colgado, pero como hecho bolitas. Y entonces, igual si es que pueden echarle un vistazo a nuestro canal de YouTube en Legión OCR, hay una muestra muy, muy visual de cómo son los obstáculos, entonces esa es la manera. Y bueno, además de eso, yo creo que 2 obstáculos adicionales que digamos son un poco aleatorios, es que el terreno siempre se presta con una condición muy, muy puntual, entonces tú te puedes preparar, pero lo que te trae la montaña realmente es una ruleta. Entonces, ese día nosotros partimos más o menos, como partimos a 6 grados, más o menos 6, 7 grados, pero lo interesante es que esos días venían con una ola de frío, entonces en la cima de la montaña, cuando después de hacer los ascensos, arriba seguramente estuvimos a 1 o 2 grados máximo, entonces del frío y todas esas cosas también cuentan como una especie de añadido para el terreno. Y obviamente los competidores que, bueno, digamos el año pasado, debido a la pandemia no hubo una gran acogida, creo que en ningún deporte, todas las carreras y competencias se vieron mermadas por las limitaciones del viaje, pero eso también me dejó muy contento porque a pesar de que este año no hubo ya prácticamente ninguna restricción a nivel de viajes, nosotros mantuvimos el puesto con los mejores exponentes del OCR mundial. Entonces, ese fue como el resumen de la participación. ¿Tienes rivales de Estados Unidos, algunos europeos también? Fernando, tú eres otra vez además el mejor latinoamericano en un campeonato mundial de carreras de obstáculos. Terminaste en 10ª posición en este mundial que nos estás contando. Vermont, si no me equivoco, fue el ganador, hizo más o menos 1 hora 30, ¿no? Fernando, tú estuviste a unos 12, 13 minutos. Tú dices además que, claro, hay ciertos detalles, ciertas condiciones de carrera y que para ganar tienes que hacer una competencia prácticamente perfecta. ¿Dónde crees que estuvieron las distancias con respecto al que terminó siendo el campeón, por ejemplo? Y además, claro, tú además sosteniendo, no es nada fácil mantenerte en el top 10 a nivel mundial en este tipo de carreras, Fernando. Sí, a la final creo que uno como deportista sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, mi fortaleza yo me considero más o menos así como, por hacer una comparación un poco, creo que no viene mucho al caso, pero soy en este deporte sería como Richie Carapaz más o menos. Yo soy un escalador neto, a mí en las subidas me va muy muy bien, entonces eso es algo que lo tengo súper perfeccionado. Yo creo que soy de los mejores escaladores mundiales porque yo veo dentro del OCR que muy pocas personas pueden seguirme el ritmo cuando empezamos en las subidas. Entonces esa es mi fortaleza y ahí es donde yo trato de aprovechar para ganar la mayor cantidad de ventaja que pueda. Después en los descensos, los europeos tienen un nivel de descenso increíble, y entonces ahí es donde empieza a ver un poquito la brecha, que es, como te decía, también es algo que yo estoy muy claro en las cosas que todavía puedo mejorar bastante para mis próximas participaciones. Entonces,
En los descensos es increíble ver, o sea, no es que yo bajo lento tampoco, ¿no? Pero realmente el nivel de los europeos, en especial de los europeos, puedo destacar a los suizos, a los holandeses, que realmente bajan muy, muy, muy rápido. Entonces, seguirles el ritmo es muy tenaz. Y después también en el tema de los obstáculos, si bien yo puedo sortear todos los obstáculos sin dificultad, también ahí en cambio se destacan mucho los norteamericanos, como son también deportistas de talla un poquito más, o sea, son más altos que mi persona, digamos. Yo aquí en el país soy una persona alta, pero si me paro al lado de los estadounidenses ya me veo bajito. Entonces, cuando son obstáculos de suspensión, a mí me cuesta un poco más porque no tengo los brazos tan largos como ellos. Entonces, ellos de dos, tres brazadas ya pueden terminar un obstáculo. Entonces, a mí me toma un poco más y tengo que hacerlo un poco más despacio. Entonces, ahí en esas cosas, en esos dos factores que te acabo de mencionar, son los puntos en los que tengo que mejorar en este año para, con miras al siguiente año, hacer una mejor participación todavía. Entonces, por eso es que yo con seguridad puedo decir que todavía mi techo no ha llegado y que tengo muchas cosas que puedo mejorar todavía para poder alcanzar mejores puestos dentro del ranking internacional. Fernando, continuamente te he escuchado en anteriores entrevistas también en los boletines que ustedes mismo informan, tu esposa también Araceli, que es parte de tu equipo de trabajo, y ustedes están, me parece que esa idea está, y me parece muy interesante, que está rondando esto de en algún momento llegar a ser el número uno, ganar un campeonato del mundo. Como deportista, ¿ese es tu principal sueño? ¿Cuáles son tus metas o tu principal anhelo dentro de las carreras de obstáculos, Fernando? Sí, básicamente me he enfocado estos años en ese sueño, es la competición para la que yo me preparo cada año, me enfoco completamente en eso. Entonces ese es mi sueño. Yo sé que, y como te decía, veo el nivel y cómo ha ido mejorando y cómo ha ido progresando, y en función de cómo veo yo el nivel internacional, veo que no es descabellado para nada lo que estamos haciendo y el proyecto que estamos haciendo. Entonces me da mucha ilusión porque nosotros empezamos ya hace más de 4 años con este proyecto de hacer este entrenamiento formal, y veo cómo se van dando las cosas y se han ido progresando. Entonces yo veo cada vez más cerca ese sueño. Entonces vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo, con mucha dedicación para lograr ese objetivo que es traer el campeonato mundial de carreras de obstáculos para acá, para el Ecuador. Fernando, ¿cómo es la organización de las carreras de obstáculos? Hay una especie, no sé si de dos franquicias que son las más grandes o más incluso, que hacen sus propios campeonatos, que tienen cada una su propia organización. Cuéntanos un poquito también eso, que me parece que es muy interesante también y que vale la pena que los oyentes también un poco también sepan y diferencien cómo está esto también organizado dentro de lo que tiene que ver a las carreras de obstáculos. Sí, el campeonato mundial que yo acabo de correr es una organización independiente que básicamente une a todas las carreras globalmente en el mundo en una competencia anual. Entonces, esta es una organización independiente y, digamos, tú como organizador de carrera, tú puedes hacer una solicitud a esta organización para ser clasificatoria. Entonces, si es que tú cumples con los requerimientos que la organización del campeonato mundial exige, tu carrera local puede convertirse en clasificatoria. Obviamente no todas las carreras pueden hacerlo, pero eso es, digamos, sería como la primera brecha. Es como es una organización, es una competencia que agrupa a todas las organizaciones independientes. Y después también hay esta segunda franquicia, que sería, por ponerle un símil, como Ironman. Todos sabemos que el Ironman es un triatlón, pero Ironman es una marca.
y Ironman hace sus campeonatos. De la misma manera, en las carreras de obstáculos existe Spartan Race. Entonces, esta organización, esta franquicia, tiene sus campeonatos sudamericano, norteamericano, europeo, asiático. Entonces, y después también, obviamente, una vez al año Spartan Race tiene tres mundiales que se corren. Tienes En un año. Sí, en un año. Siempre se corren básicamente en octubre, noviembre y diciembre, con un mes de diferencia cada uno, en 3 localidades distintas. El primero que se corre, normalmente se corre a inicios de octubre, es el Mundial de Ultra. Básicamente son 24 horas de un circuito. Tienes un circuito de 10 kilómetros y 20 obstáculos. Y las personas van ahí por 24 horas, el que le dé más vueltas desde el ganador. Ese es el primer mundial que tienen, que es en Ultra. El segundo mundial, digamos, sería el Campeonato Mundial de Trifecta, que es al que yo clasifiqué también en esta oportunidad. Se obtiene, es una trifecta, es un concepto que tiene Spartan Race, que como su nombre lo indica, se conforma de 3 carreras. En el año tú tienes que rankear lo suficiente en 3 carreras distintas de la franquicia para poder clasificar. Entonces, si tú haces estas 3 carreras en un año calendario, te da como un trofeo especial que se llama trifecta. Y la trifecta está compuesta por 3 carreras. Una Beast, que es una media maratón de montaña con 40 obstáculos. Una Super, que son 10 kilómetros de montaña con 30 obstáculos, y un sprint, que son 5 kilómetros con 20 obstáculos. Entonces, si tú completas esas 3 y rankeas lo suficiente en un año calendario, tú puedes lograr la clasificación al Mundial de Trifecta, que se corre en Esparta, en Grecia. Por todo este tema de los espartanos, siempre Spartan Race tiene mucha cercanía con ese tema de Esparta y todo ese tema es muy chévere. Tomó ese concepto y lo incorporó a las carreras de obstáculos. Entonces, esa sería el segundo mundial. Y digamos, el tercer mundial, que es en diciembre, este año se va a correr en Abu Dhabi, y para eso tienes igual que rankear lo suficiente en competencias regionales para poder clasificar. Ese normalmente suele ser un mundial de 21 kilómetros con 40 obstáculos. Entonces son 3 mundiales que se corren en octubre, noviembre y diciembre cada año. Has estado sobre todo en uno, ¿no es cierto? En una rama, digamos. El de Abu Dhabi, seguramente, aparte de lo que entraña clasificar, me imagino que también se reduce el grupo por la lejanía y los costos que implican, Fernando. Sí, por supuesto, es una limitante, y de todas maneras el planeta en general ha venido de una época, digamos, muy complicada. Entonces el Mundial de Abu Dhabi es muy muy lejos, creo que para cualquier persona, excepto las personas que estén de ese lado del planeta, pero es muy complicado para los que estamos de este lado del planeta llegar. Entonces va a ser un poco reducido, obviamente. Normalmente a ese mundial nosotros no le apuntamos hasta que consigamos un sponsor oficial que pueda ayudarnos a costear esos valores, porque tranquilamente por un boleto a Abu Dhabi puedes estar pagando más de $1,500. Entonces, sin contar todo lo que vas a gastar allá en estadía y viáticos. Entonces, son sumas que ya se salen de nuestros presupuestos. Como tú sabes, mis representaciones las costeamos localmente con mi esposa, simplemente con nuestros recursos. El año nos planteamos un año calendario y corremos bajo nuestro presupuesto mientras llega algún auspicio. ¿Cómo es tu preparación, Fernando? Esto de combinar tener fuerza y también al mismo tiempo tener agilidad. ¿Cómo haces? ¿Combinas varios lugares, escenarios? ¿Sales los fines de semana? Perdón, a hacer entrenamientos un poco más largos. Cuéntanos un poquito esa faceta, porque, claro, así como para tener estos resultados se debe tener un nivel de exigencia y un nivel de excelencia también
muy importante en lo que tiene que ver a tu preparación y entrenamientos. Sí, en realidad el entrenamiento para estar compitiendo a un nivel élite requiere mucha dedicación. Y yo creo que es difícil que una persona lo pueda llegar a tolerar sin el apoyo, digamos, de su núcleo familiar, porque a la final, aunque tú no quieras, tú les afectas muchísimo, porque como deportista yo no, bueno, como quiera, cuando uno se va a correr o va a hacer bicicleta o cualquier otra cosa, uno se va y ya, y no pasa nada, pero en cambio todo lo que tiene que ver con respecto a los otros temas también es complicado, porque por ejemplo, tú vas a tener horarios muy estrictos en el tema de alimentación, el tema de descanso es fundamental, entonces tienes que coordinar muy bien todas las actividades, y las actividades de mi núcleo familiar giran en torno a mis entrenamientos, entonces yo pongo los horarios de entrenamientos y comidas, y después según todas las otras actividades giran en torno a eso. Con respecto a las... ¿Cuántas veces en la alimentación, cuántas comidas tienes, por ejemplo, en el día? Como base tengo 5 comidas, que digamos serían las tres principales y dos snacks, uno media mañana y otro media tarde. ¿Has Pero ido, no sé si consultando, eres bastante autodidacta en eso, o tienes alguna persona también que te asesora, un nutricionista o algo así? no, bueno, creo que ahora ya tengo como parte de mi proceso de atleta, me certifiqué como entrenador personal durante la pandemia, pero yo inicié mi proceso profesional guiado por un deportólogo. No sé si las personas que escuchen este episodio nos puedan conocer del doctor Mario Ochoa. Él es en mi criterio personal, es el mejor deportólogo de acá del país. Es presidente de la Asociación de Deportología. Entonces, él dirige mi entrenamiento completamente. Él me da mi entrenamiento y mi nutrición. Entonces, y cada semana él me hace una evaluación para ir viendo cómo vamos progresando dentro del objetivo que tenemos cada año, ¿no? Pero sí, o sea, mi entrenamiento, al ser formal, necesita una guía profesional. Entonces, eh, él me ha ayudado muchísimo en en lograr que los resultados se den más rápido, porque a veces sin la dirección apropiada, lo que suele pasar normalmente es que al aumentar mucho las cargas de entrenamiento, las personas se lesionan con facilidad porque no pueden balancear bien las cargas, y, y simplemente el cuerpo, cuando ya no da más, simplemente se rompe y ya. Entonces, con eso estoy súper tranquilo. El trabajo de él es muy profesional. Es, como digo, creo que es el mejor deportólogo que hay aquí. Entonces, confío plenamente en su trabajo, y de la mano de él, hemos conseguido todos estos logros, y vamos a seguir en ese camino. Fernando, ¿cómo es el ambiente en un campeonato del mundo de carreras de obstáculos? Nos dices que están arriba en la montaña, no sé qué tanta afición haya de los mismos norteamericanos. ¿Cómo vives tú un viaje de estos desde, bueno, desde la emoción que tienes de viajar, de ir a un campeonato del mundo? Has estado ya en algunas ediciones, pero ¿cómo lo vives ya en las horas previas, en ese día? eh, los aficionados, no sé si hay también seguimiento allá de los medios de comunicación, porque claro, tenemos la suerte, la oportunidad de conocernos algún tiempo contigo, también con tu esposa, y ustedes nos mandan permanentemente lo que hacen en este tipo de eventos, pero claro, acá en el país todavía se entiende poco seguramente, ¿no? Hay poco seguimiento. ¿Cómo lo vives desde ese lado también, una vez que estás allá y que tienes todas esas emociones? En realidad es una fiesta muy bonita el mundial, o sea, literalmente es una fiesta deportiva, porque ya nos conocemos con muchas comunidades, en especial de Latinoamérica. Entonces poder saludar a las comitivas de Argentina, de Chile, Perú también tiene una gran comunidad.
Entonces ya los amigos internacionalmente es muy chévere vernos, y por el tema de la pandemia nos conocimos muchísimo y empezamos a tener contacto. Igual las personas, los norteamericanos, los europeos tienen una calidad muy chévere, y es muy bonito ese ambiente. Es un ambiente muy festivo. Obviamente uno trata de siempre mantenerse lo más tranquilo posible, pero el nerviosismo es creo que fundamental, es parte del estar compitiendo al más alto nivel. Un poco los nervios siempre llegan, pero hay que trabajar en manejar y balancear esas cosas para hacer el mejor desempeño posible. Y también las personas, o sea, las comunidades viajan también con sus familiares o las personas que residen localmente. Y es muy bonito porque en estos lugares normalmente los mundiales se han desarrollado en resorts en los que en invierno se realiza esquí. Entonces, en la mayoría de estos lugares suelen tener estas góndolas como las que tenemos aquí en el teleférico de Quito. Entonces las personas pueden llegar a subir hasta la parte más alta de las montañas, y ver a los corredores cómo van transicionando y en obstáculos que hay en la parte de arriba y después verlos abajo. Entonces es muy bonito el ambiente en general, la gente apoya muchísimo, siempre se vive mucha camaradería. Es muy, muy chévere. Realmente yo a todas las personas que conozco que conocen del deporte les invito. Eh, es una oportunidad que se debe vivir, es muy bonito. Y también a nivel de cobertura es muy chévere porque, digamos, siempre las fotos, siempre hay camarógrafos dentro de las carreras de todo tipo, pero en las carreras de obstáculo es como que en ciertos obstáculos son más vistosas las fotos, entonces salen unas postales increíbles, entonces todo eso. Y hay muchos medios de comunicación digital que hacen coberturas en vivo, con comentaristas, con reseñas y todo lo demás. Entonces, es un evento que vale la pena asistir, tanto como competidor como espectador. Entonces, es muy recomendable. Ahí tu esposa es la que fotografía, hace algunos videos cuando estás en plena competencia, ¿no, Fernando? Así es, nosotros como parte de nuestra preparación estudiamos el circuito, yo como corredor, porque obviamente uno como corredor tiene que conocer el desnivel, los obstáculos, prepararse, ¿no? En fin, para lo que tú vas a hacer dentro de la carrera. Y mi ¿Con qué esposa, antelación te dan toda esa información? nosotros, el mapa del circuito de la carrera se revela con una semana de anticipación. Entonces, pero uno ya puede inferir en función del lugar donde vaya a realizarse la carrera. Por ejemplo, cuando el mundial fue en Londres, nosotros sabemos que Londres no es un lugar que tiene montañas. Entonces, y la ciudad donde se iba a desarrollar no tenía elevación en lo más mínimo. Entonces ya sabíamos que eso iba a ser una carrera rapidísima, sin nada de obstáculos. En cambio, ya sabíamos que que este mundial iba a ser en el Stratton Resort. Entonces es un resort de esquí, entonces se planteaba como una carrera con mucho desnivel positivo y negativo. Entonces todas esas cosas ya las vamos analizando, pero con antelación. Pero el mapa oficial, el circuito, siempre cambia y siempre se anuncia una semana antes de la carrera. Después también mi esposa lo analiza porque con ella ya sabemos, más o menos hacemos estimaciones al kilómetro tanto, voy a hacer tanto tiempo, entonces ella se va movilizando para ir haciendo la cobertura, digamos, en sitio, que le encanta a ella también como periodista, que ella es de profesión, y como la hemos autodenominado, ella es la OCR Journalist, le decimos nosotros con cariño. Fernando, ¿a qué lugares te ha llevado el deporte? Ahora Uf, que hablas de Estados Unidos, Londres. sí, para mí ha sido tan bonito conocer lugares eh, que me han llevado, los voy a decir en orden. El primer mundial fue en Canadá, en Blue Mountains. Como son montañas, igual lo bonito de ese sector de Canadá es que eh, está lleno de lagos, entonces hay muchos lagos. Y cuando subíamos a la montaña, viendo el amanecer y todos esos lagos, una cosa increíble. Después en Londres también, Londres es Londres, entonces
es una ciudad increíble también, es un país increíble, perdón, pero y tiene cosas tan bonitas, tan disfrutables. Después en Chile también cuando corrimos el sudamericano de Spartan Race, pude disfrutar del amanecer en los Andes, una cosa eh, realmente es raro porque como corredor no puedes disfrutarlo mucho porque estás en medio de la competencia, pero Medio de reojo ahí. ajá, sí brinda la oportunidad para regresar a ver así y disfrutar de eso. Fue muy bonito de lo que recuerdo. Ahora en Vermont también es parecido como con Canadá, también tiene muchos lagos alrededor. En Nueva Jersey también, de lo que de los últimos que hemos corrido. Y también en California este año que estuvimos en el lago de Big Bear. Entonces son montañas increíbles y cada montaña tiene su particularidad. Entonces siempre son eh, sie- siempre estas carreras se desarrollan en lugares muy bonitos, son escogidos muy bien las locaciones. Entonces eh, uno queda enamorado y con ganas de seguir corriendo por el mundo. Antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo también ya mismo, Fernando, ¿qué llamado harías a la empresa privada? Seguramente esto de tocar puertas también es parte de ser deportista. No sé si has tenido alguna vez la oportunidad de conversar con Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Es difícil, ¿no? Porque ellos apoyan a deportes, muchos de los deportes que son olímpicos, considerados olímpicos. ¿Cómo ha sido este trabajo también, este otro lado que a ustedes les toca también como deportistas, con este tipo de disciplinas que, reitero, que has tenido muy buenas actuaciones, pero que todavía necesita un poco más de crecimiento acá en el país? No sé si también oportunidad de presentar algún proyecto para de esa manera poder también beneficiarte de esos incentivos. Sí, es parte del trabajo, ¿no? Nosotros con los logros que vamos obteniendo hemos creado una especie de portafolio y con eso vamos a la empresa pública y privada a tratar de buscar algún tipo de patrocinio. Pero es complicado, ¿no? Porque normalmente los patrocinios y ese tipo de cosas llegan cuando tú ya ganas algo. Entonces, pero lo que yo siempre pienso y siempre suelo decir es que para llegar a ganar es donde necesitas el apoyo. No quito el mérito a que, obvio, cuando tú ganas algo mereces un reconocimiento, pero para los deportistas que le están luchando y le están guerreando día a día, les viene muy bien también ese apoyo para ayudar a que todas estas cosas vayan fluyendo más fácilmente. Entonces, mi llamado es bueno, que cuando un deportista venga y te pida ayuda, no solo a, para mi persona, digamos, sino cualquier deportista, brindarles apoyo porque, como tú sabes, hay una ley de incentivo tributario que les permite a las empresas privadas tomar parte de los impuestos que ellos van a pagar sí o sí y lo destinen a deportistas. Entonces realmente no tienen que tener nada más que el deseo de ayudar. Y a veces eso falta porque no tienen que dar nada porque los impuestos los van a pagar sí o sí. Pero de esos impuestos tú puedes destinar un monto para que vaya a ayudar a deportistas que realmente lo necesitan. Justo conversábamos hoy día con un amigo y recordábamos el caso de Glenda Morejón, que ella corría con los zapatos desgastados, eh, y de esa manera se destacaba. Pero imagínate, con un poco más de apoyo, los logros llegarían en más medida y más rápido. Entonces, es el llamado de atención que siempre vamos a hacer y que todas las personas traten de tener esto en mente, de que no hace falta nada más que el deseo de ayudar. Y obviamente agradecerte igual a ti y a las personas que hacen este tipo de difusión, que es importante para que las personas entiendan que hay este problema y también se sensibilizan al respecto. Fernando, antes de terminar, el top 10 es hasta ahora lo más importante que has tenido a nivel de carreras de obstáculo a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Dónde conservas esas medallas? Esto es lo último.
Aquí tengo en mi casa ya tenemos un espacio resignado para las medallas, los trofeos y todas las cositas que hemos venido trayendo y entonces se está convirtiendo en un pequeño museo de OCR. Chévere, Fernando, te agradezco como siempre.